Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4 al 10. A ver, para los que vinieron la semana pasada, bueno, esta es una carta que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, y vimos nosotros que el contexto en la que la iglesia de Tesalónica nace fue una iglesia flash que nació en 3 semanas. 3 semanas que Pablo estuvo allí enseñando la palabra de Dios. Como acostumbraba, cada día de reposo discutía con los judíos en las sinagogas y les enseñaba acerca de Jesús. De esas 3 semanas que Pablo estuvo allí, sale la iglesia de Tesalónica y deja allí a estos hermanos, y es una iglesia que nace en un contexto de persecución. Y allí vimos nosotros que en realidad a veces nosotros despreciamos los tiempos difíciles, y a veces los tiempos difíciles son los que más fruto pueden traer. Y vimos varias cosas importantes allí. Vimos que Pablo también reconoció 3 características importantes en esta iglesia. Primero, que era una iglesia de fe que manifestaba por sus obras la fe. Santiago dice que nuestra fe, nuestras obras hablan de nuestra fe. Y la iglesia de Tesalónica era una iglesia que obraba, que sus obras hablaban de su fe. Era una iglesia de amor y era una iglesia que esperaba por el retorno pronto de Jesucristo. Y yo creo que nosotros, hermanos, y la Escritura dice, y nosotros hemos visto también a través de la vida de Abraham, que nosotros no somos de este mundo. A nosotros se nos olvida un poco que no somos de aquí. Y a veces vivimos como si fuéramos a pasar toda nuestra vida aquí. A veces queremos vivir como si prácticamente esta fuera la última vida que vamos a tener, ¿no? Es como la filosofía, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Es como decir, después de esta vida no hay otra. Y veíamos que estos hermanos, en medio de tanta hostilidad hacia ellos, el Señor logró desarrollar en ellos una fe tremenda, reflejada en el amor y reflejada en que esperaban el retorno pronto de Jesucristo. Y dijimos la semana pasada, ¿qué tan conscientes estamos nosotros de la venida del Señor por nosotros? Y que es algo que nosotros tenemos intelectualmente claro. Sabemos que Jesús viene, pero no sé si lo tenemos incorporado en nuestro corazón. ¿A qué me refiero con esto? Es que tanto nos estamos preparando. Y veíamos esto de que si nos avisaran que venía una autoridad a nuestra casa, probablemente nuestra casa, ¿cierto?, la estaríamos arreglando, haríamos el aseo y estaríamos esperando que viniera esta autoridad a vernos, y lo recibiríamos de la mejor manera, nos prepararíamos en todo sentido. Y Jesús anunció que venía por nosotros, y qué tanto nosotros nos estamos preparando para ese momento y para ese encuentro. Ahora, hoy día, desde los versos 4 hasta el 10, que vamos a leer, vamos a ver que el Evangelio es poder. Si a mí me preguntaran ¿qué es el Evangelio? Bueno, podríamos decir son buenas noticias, pero yo creo que es poder. Me encanta esa palabra, me gusta que Evangelio, como lo primero que se me viene a la cabeza es poder. Y vamos a ir desglosando por qué el Evangelio es poder. ¿Ya? Vamos a leer desde los versículos 4 hasta el 10. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Al continuar escribiendo Pablo esta carta a los tesalonicenses, lo primero que vemos es que
bueno, Pablo nos menciona a estos amados como hermanos, como amados de Dios. Eso es lo primero que llama mi atención. Que nosotros como cristianos, que esta iglesia y todas las iglesias está compuesta por hermanos y personas que son amados de Dios. Y esto me llega mucho porque todo la historia comienza con Dios amándonos a nosotros. El amor de Dios fue la motivación que movió a Dios a buscarnos a nosotros. Todos sabemos Juan 3:16 de memoria, ¿no? Pero siempre es necesario pensar y reflexionar en ese pasaje. Y nos menciona que lo que movió a Dios a realizar el plan de salvación fue el amor hacia la humanidad, fue el amor hacia nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Es algo que siempre estuvo en Dios, el amor por el hombre, el amor por cada uno de nosotros. Y fue en busca del hombre por amor al hombre. Y luego vino el plan y vino el sacrificio de Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, somos amados de Dios. Yo no sé si nosotros pensamos en eso a diario, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando estamos en el día, en el trabajo, cuando estamos en la casa. Somos amados de Dios. ¿Y sabes lo que eso significa? ¿Sabes la profundidad que eso tiene? ¿Sabes la magnitud de lo que significa eso? Es que tú eres un amado de Dios. ¿Sabes lo que es eso? ¿Cómo te sientes cuando tu esposo o esposa o alguien, cualquier persona, manifiesta su amor hacia ti en forma desinteresada? ¿Cómo nosotros nos sentimos cuando recibimos, sin pedir nada, afecto, amor, cariño, ¿no? Y yo te invito a pensar en esto de que nosotros somos amados por Dios. Y ahora somos amados de Dios, dándonos un sentido de pertenencia, ¿no? Es que nosotros no solo somos amados, sino somos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Somos de Él. Eso a mí me emociona. Esta preciosa relación que Dios quiere tener con nosotros y que tiene una relación de amor. Si nosotros queremos relacionarnos con Dios, es necesario hacerlo por medio del amor de Dios. O sea, nosotros no vamos a poder tener una relación con Dios basado en otra cosa que no sea su amor. Toda relación de amor con Dios va a dar fruto en mi vida. Cuando yo no tengo una relación de amor con Dios, va a ser todo pesado, va a ser una carga pesada. No voy a poder vivir el cristianismo así, porque va a ser una carga pesada, un tema religioso, un tema que me va a pesar. No voy a querer ir, no voy a querer congregarme, no voy a querer leer la Biblia, no voy a querer orar, porque son cosas que yo las tomo como religiosidad, como algo obligatorio, como una carga, cuando en realidad todo parte porque Dios nos ha amado. Por eso Juan dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Jesús dijo que el primer y gran mandamiento era: amarás al Señor tu Dios. Pero para amar al Señor nuestro Dios es necesario primero conocer su amor hacia nosotros. Por eso es que aquí me gusta como pone Pablo esta frase: conocemos, hermanos, amados de Dios. Amados de Dios. La iglesia es amada de Dios. Tú eres amado de Dios. Dios te ama de una manera increíble, sobrenatural. Y eso es algo que tiene que estar en tu vida día tras día. Es algo que tú tienes que levantarte y pensar: Señor me ama, Dios me ama. El amor debe mover tu vida. El amor de Dios es lo que debe mover, el motor que debe mover tu vida y tu relación con el Señor. Porque si tú la basas en obras, vas a fracasar. Pero cuando está el amor de por medio, entonces todo cambia. ¿Ya? Me gusta esto: amados de Dios. Ahora, Dios nos ha amado y nos ha amado tanto que nos ha escogido como sus hijos. Por eso ahí dice vuestra elección.
¿Qué tanto fuimos nosotros los que elegimos a Dios? Vale la pena preguntarse eso, ¿no? Y mira qué lo está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, yo recuerdo las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16. Dice algo bien interesante. Juan, capítulo 15, versículo 16. Si vas por un momento allí, mira lo que dice. Somos amados de Dios y Dios fue por nosotros, ¿no? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice algo bien interesante. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, es tan hermoso el Señor que te fue a buscar. Yo sé que en alguna medida algunos estaban buscando a Dios de alguna medida, en alguna manera, no sé. Yo no lo estaba buscando. Algunos sí a lo mejor, pero mal. O sea, porque recordemos que la Escritura dice que no hay quien busque a Dios. Eso significa que aún el que está buscando a Dios lo busca mal. ¿Sí? Lo busca mal, porque lo busca por direcciones equivocadas. Y entran a la religión, se van al mormonismo, se van al adventismo, se van a esto otro, se van aquí, se van allá, y pierden la noción de lo que es Dios. Y les imponen lo que es Dios. O sea, aunque busquemos a Dios, buscamos mal. Pero acá nos está diciendo el Señor que Jesús nos fue a buscar. Jesús le dice a sus discípulos, yo lo fui a buscar. Ustedes no me buscaron. ¿Quién fue a Pedro? ¿Quién fue a llamar a Pedro? ¿Quién lo vio ahí con esa personalidad, extrovertida, con su boca que cada vez que la abría dejaba la escoba? ¿Quién lo fue a buscar? Jesús. Jesús lo fue a buscar. ¿Quién fue a buscar a Juan? ¿Quién llamó aún a Judas? No mereciéndolo. Pero el Señor lo llamó. ¿Quién llamó a Jacobo? ¿Quién llamó a Mateo? Mateo, ¿qué estaba haciendo Mateo? ¿Qué estaba haciendo Leví? ¿Era Mateo? ¿Se acuerdan? Estaba trabajando en este tema de los impuestos y se llenaba los bolsillos y todos lo odiaban a los recaudadores de impuestos porque en el fondo lo que él hacía era cobrar coima y ese tipo de cosas y se llenaba los bolsillos. Estaba en eso cuando el Señor va donde él y le dice, ven y sígueme. ¿Y qué le dijo Mateo? Se fue con él. ¿Se fijan? Jesús fue a buscar a cada uno de sus discípulos. Jesús nos fue a buscar a cada uno de nosotros. Donde nosotros estábamos. A lo mejor estábamos siendo muy religiosos, a lo mejor estábamos siendo nada de religiosos y no queríamos saber nada con Dios, pero allá nos fue a buscar. ¿Y saben quién podía hablar más acerca de que el Señor nos ha ido a buscar? Es el mismo Pablo. El mismo apóstol Pablo. Pablo es el mejor ejemplo de una persona que no estaba buscando a Jesús. O sea, por favor, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba contra Jesús. De hecho, él quería hacer desaparecer a Cristo y de la faz de la tierra y el nombre de Cristo y los malditos cristianos, perros, porque así le decían los religiosos, los de la ley, a los cristianos, le decían perros, a los gentiles y a los cristianos gentiles con mayor razón, le decían perros. Así le decían, fuertes palabras. Un perro es alguien que no vale nada. Ese era Pablo. Y Pablo estaba con las cartas en las manos, que le había pedido a los sacerdotes para asolar las ciudades, para tomar a los cristianos y hacerlos sufrir. Dice, cuando él comenta su historia, él dice que era tan malo que obligaba a blasfemar a los cristianos contra Dios. Los obligaba a blasfemar y arrastraba del pelo a hombres y mujeres para ser castigados. Y Saulo iba camino a Damasco
con más poder en las manos para hacer más atrocidades contra los discípulos de Jesús. Porque él no concebía que Jesús existiera en la tierra, no concebía nada de los cristianos, no quería nada con los cristianos, ni Cristo ni nada. Así que mal podíamos decir que Pablo andaba buscando al Señor. No andaba buscando a Jesús. Pero ¿qué le pasó en el camino? Jesús intervino y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo lo llamó y fue a buscarlo. Con toda su rabia, con toda su ira, con todo su corazón contra Jesús, Jesús lo fue a buscar. Y lo transformó en un amado de Dios. Eso es, a mí, me deja knockout. Ahora, note bien lo que dice Juan también, que Él nos ha escogido a nosotros y nos ha puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ojo. ¿Sí? O sea, la evidencia va también en nuestra vida, va a llevar fruto nuestra vida. Jesús nos ha escogido para llevar fruto. El Evangelio no se queda en solo palabras. Y eso es lo que nosotros vemos en el verso 5, que dice: pues nuestro Evangelio, volviendo a 1 Tesalonicenses 1, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. El Evangelio es poder. El Evangelio es poder. Es algo que va a provocar una transformación en mi vida. Es algo que provocó una transformación en la vida del apóstol Pablo. Cuando Cristo vino a la vida de Saulo, hubo un antes y hubo un después en la vida de Saulo. Ese es el primer punto, que el Evangelio es poder, primero para salvación. Poder para salvación. Y fue el poder de Dios, el poder del Señor, que confrontó a Pablo camino a Damasco. Y fue ese poder de Dios el que logró hacer girar la vida de Pablo y dar un giro 180 grados. Por eso Pablo en Romanos 1:16 dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Pablo la tenía clarita. Él experimentó de manera personal el poder de Dios porque salvó su vida. Note algo. Pablo, el Señor nunca lo sanó de nada. Por eso nosotros a veces cometemos el error de decir: yo no he visto el poder de Dios en mi vida, ¿no? Y a veces nos encontramos alegando así: Señor, quiero ver el poder de Dios tuyo, quiero ver tu poder sobre mi vida. Y no vemos que nos sane y no vemos nada, ¿no? Bueno, Saulo nunca experimentó una sanidad en su vida. Es más, la pidió y el Señor se la negó. Pero sí experimentó el poder más grande que una persona puede experimentar, que es el poder del Evangelio transformando su vida, que es girando los 180 grados, que es moviendo todo dentro y convirtiéndolo en una nueva persona. Si eso no es poder de Dios, ¿qué es? Eso es poder de Dios. Es tremendamente increíble que Dios haya tomado un pecador como nosotros, que teníamos motivaciones muy distintas, que teníamos tendencia al pecado y nada de Dios en nuestra vida, y que el Señor nos haya tomado, nos haya ido a buscar, y que su Espíritu Santo nos haya redimido, salvado, y nos haya hecho nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Eso es el poder de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros somos un tremendo milagro de Dios, porque Dios ha hecho con nosotros lo que era imposible hacer por las obras: lograr ser hijos de Él, por medio del poder del Evangelio, el poder de la salvación, el poder del Evangelio. Nadie puede ser salvo a no mediar que el poder de Dios
lo haga en la vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó con estos hermanos? O sea, el Evangelio llegó a estos hermanos de Tesalónica por medio del poder de Dios obrando en la vida, el poder del Evangelio obrando en la vida de Pablo, y luego traspasándose a ellos. Y el Evangelio que transmite Pablo no es un Evangelio de saliva, ¿no? ¿Se entiende? No es un Evangelio de megáfono, ¿no? De predicar con megáfono, ni predicar así como al aire libre. El Evangelio de Pablo es su vida transformada por el Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo, cuando el Evangelio nos toca y nos cambia, es evidente el cambio. Va a haber evidencia de ese cambio. ¿Ya? Y este Evangelio trajo los tremendos cambios en Pablo. O sea, un hombre que iba a matar a los cristianos y que luego va humildemente y quiere unirse a ellos. ¿Y sabe lo que encuentra en ellos? Lo vimos en Hechos. ¿Se acuerdan que estudiamos Hechos hace un tiempo atrás? Que en lugar de los hermanos de abrazarlo y recibirlo, lo tenían ahí como... ¿En qué momento se saca la máscara y nos hace algo? Lo tenían como de lejito. Solo uno se acercó a él. Una persona. Y lo tomó y se lo presentó a los demás. Como alguien en el cual Dios había hecho una obra tremenda en su vida. El Evangelio, hermanos, es poder del Espíritu Santo. El Evangelio no es algo teórico, es algo práctico. El Evangelio trajo salvación a Pablo y trajo salvación a estos hombres en Tesalónica que no tenían nada que ver con Cristo. Nada. No sabían de Jesús, no sabían quién era Jesús, no sabían de salvación, no sabían nada, y trajo salvación y les trajo el poder del Espíritu Santo para mantenerse firmes en medio de la oposición. Recordemos el origen de la iglesia tesalónica, hermano. Persecución, oposición, pero Dios los guardó por el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. El poder del Evangelio y del Espíritu Santo no es teórico, es práctico. El Evangelio no solo son palabras, el Evangelio es una obra viva del Espíritu Santo. Por eso la iglesia es un organismo vivo. Una iglesia que no experimenta el poder de Dios es una iglesia muerta. Y vuelvo a decir, no es que vamos a tener que experimentar sanidades toda la semana o que alguien hable en lenguas o que alguien manifieste esto o lo otro. El poder de Dios lo vemos cuando nuestra vida es transformada. Cuando nuestra vida es transformada. Y gloria a Dios por eso. Ahora no hemos terminado. No hemos terminado. Dios no ha terminado con nosotros. Y me gusta porque también Pablo cuando escribe a los filipenses le dice que prosigue ¿a qué? Al blanco. A la meta. ¿Cuál es la meta a todo esto? Buena pregunta. ¿La salvación? No, porque la salvación ya la tenemos. ¿Cuál es la meta? ¿Llegar al cielo? No. ¿Cuál es la meta? Ser como Jesús. Pablo proseguía a ser como Jesús. Y él dijo, no que lo haya alcanzado ya. Ahí uno queda plop, ¿cierto? ¿Quién es Pablo? Un hermanito, es un apóstol. Y él nos dice, no lo he alcanzado. No soy como Cristo todavía. Pero voy allá. Increíble. Hermanos, nosotros vamos en camino. Vamos en camino. Tenemos una meta. ¿Ya? El Espíritu Santo está haciendo una obra viva en nosotros. El Evangelio es poderoso y quiere hacer algo en nuestra vida. El Evangelio no se queda en palabras, es una obra viva del Espíritu Santo. Es algo evidente, visible y potente. 3 palabras que puse aquí. El Evangelio es evidente, es visible y es potente. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo la gente va a saber quién es Jesús? El Evangelio, si ha hecho algo en nosotros, tenemos algo que contar. A lo mejor tú dices, yo no tengo nada que contar, no tengo ningún testimonio como extraordinario, haber salido de las drogas o haber sido, no sé,
un guerrillero y ahora estar acá. No. Si eres salvo, Dios ha hecho algo. Siempre hay algo que decir. Y siempre hay una evidencia de mi cambio y de mi transformación. Entonces, hermanos, el evangelio que Pablo predicó a estos hermanos y que lo recibieron es poderoso. Tiene poder. Segundo, también el evangelio nos da poder para resistir en medio de la tribulación y la oposición. El evangelio nos da poder para resistir en medio de la tribulación y de la oposición. Dice el verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos un tremendo contraste. Primero, vemos gran tribulación, vemos dificultades, vemos oposición, vemos que en ese lugar la gente no quería a Pablo, ni a su equipo misionero, ni a Timoteo, ni a Silas, ni a nadie, ni a Cristo. ¿Ya? Pero en medio de esa gran tribulación, mire lo que dice, que estos hermanos fueron imitadores del Señor y de Pablo, y recibieron la palabra de Dios, y tuvieron gozo del Espíritu Santo. Aquí tenemos los contrastes, tribulación y gozo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que en medio de tribulación alguien pueda experimentar gozo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que estas cosas son compatibles? Es difícil como pensar eso. Es difícil, ¿no? Pero ¿sabe? Es posible cuando nosotros nos aferramos y recibimos la palabra del Señor. Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor y la creemos en nuestro corazón, va a ser la protección y va a ser la que nos va a dar gozo. El gozo está en nosotros, va a estar en nosotros cuando la palabra de Dios viva en nosotros. No en nuestra mente ni en el corazón. Cuando la palabra de Dios viva en nuestra vida, va a ser la mejor defensa y aliado en medio de la tribulación. Cuando yo me aferro a las promesas de Dios y me aferro a su palabra, es el mejor aliado y la mejor defensa y fortaleza en los tiempos de gran tribulación. Y fíjese que estamos hablando en un momento en que ser cristiano era como ponerse la soga al cuello, como decíamos hoy día. Ser un cristiano era ponerse la soga al cuello. No sabías en qué momento y en qué circunstancia podías morir. Morir. O ser tomado prisionero, o ser perseguido, o arrancar, o qué sé yo. ¿Cómo es posible eso? ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere darnos ese poder, hermanos. Quiere darnos poder por medio del Espíritu Santo. El poder está disponible en nuestra vida, no es reservado para algunos. Es disponible. El Espíritu Santo va a hacer que viva la palabra de Dios en mi vida. Por eso no podemos separar la palabra del Espíritu Santo. Es la obra que la palabra de Dios hace con el Espíritu Santo. Y esa era la mezcla que tenía Pablo. El poder del Evangelio, la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo. Increíble eso. Era la mezcla. Era palabra, pero era poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, en medio de este tema, los judíos habían puesto a la gente contra Pablo. En esta ciudad se había levantado un montón de personas contra estos hermanos, contra Pablo, contra su equipo misionero, contra la gente, pero ellos recibieron la palabra. Recibieron a Cristo, recibieron la palabra. ¿Sabes qué? Lo mejor que puede ser alguien cuando está en tribulación es ir a la palabra de Dios y buscar la fortaleza del Señor en ella. ¿Qué hacemos nosotros en medio de las tribulaciones? Generalmente y normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos todas las soluciones humanas posibles, ¿o no? Nos pasa. Llamemos a este. No, vamos a esta persona, nos puede ayudar. No, mejor vamos acá. No, ¿y qué te parece si hacemos esto? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces.
Cuando hay tribulación, nos desesperamos y empezamos a buscar las soluciones por aquí, por allá, a ver qué onda. Cuando nosotros sabemos que la fortaleza está en la palabra y el Señor quiere con su Espíritu Santo darnos gozo. Gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Con los hombres vamos a estudiar el fruto del Espíritu Santo durante el año. Vamos a ir estudiando uno cada mes. Y el gozo, obviamente, viene de más allá de las circunstancias, creer en las promesas de Dios, creer en su palabra y recibirla en nuestro corazón. Entonces, cuando se recibe la palabra de Dios en medio de la tribulación, produce gozo. Cuando abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios en medio de la tribulación, podemos experimentar el gozo. No la alegría, ojo, porque hay una diferencia entre la alegría. No es que sea malo que yo esté alegre, no. Pero el gozo es otra cosa. La alegría depende de las circunstancias. Hay cosas que me alegran porque las circunstancias nos alegran. A nadie le desagrada de repente encontrarse en la chaqueta 10 luquitas, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos a fin de mes. Es algo que alegra. ¿Sí? Que alegra. Pero la alegría es momentánea. Se terminaron los de 10.000 pesos. Se terminó la alegría. ¿Ya? Y hay otras cosas, ¿no? Hay alguien que pueda vibrar con su banda favorita, con su equipo de fútbol favorito, ya hizo el gol, listo, se acabó el partido, listo, se acabó la alegría. Es un estado pasajero que está supeditada a la situación. Pero el gozo no depende de las circunstancias. No depende si las cosas están bien, mal, regular. No depende de lo externo, sino que depende de quién soy yo en Jesús. Depende de dónde yo me estoy parando. Depende de que si la palabra de Dios está en mi corazón. De eso depende. De qué tanto creo la palabra que está, que digo creer. Poder para resistir la tribulación y la oposición está en Dios, en su Evangelio, en su palabra. En tercer lugar, el poder de Dios también nos permite que seamos testigos y ejemplos a otras personas. Versículo 7. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, cuando tú experimentas el poder de Dios en tu vida, ese poder de Dios va a ser reflejado no solo en mi vida, sino que va a salpicar a otros. Y la primera grupo que voy a salpicar va a ser mi familia. Ellos van a ser los primeros beneficiados, directos, de mi relación con el Señor. Y en una familia, generalmente, siempre tendemos a culpar al otro. No, es que el otro hace mal las cosas, el otro. Pero cuando yo experimente el poder de Dios en mi vida, va a contagiar. Yo primero tengo que buscar ese poder como esposo. Necesito ese poder. Y no solo a mi familia, sino que también mis vecinos, mis colegas, y hasta más allá de las fronteras. Esta iglesia, su fe fue famosa. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dijo a los discípulos en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el poder de Dios y del Espíritu Santo venga sobre mi vida va a hablar poderosamente de la obra de Jesús. Vamos a traspasar las fronteras de nuestra ciudad. El mensaje de Jesús va a traspasar más allá.
Yo creo que cuando Jesús le compartió eso a los discípulos, como que los discípulos dijeron, hasta lo último de la tierra. Yo no sé si tomarían muy en serio lo que Jesús les dijo, porque les dijo, ustedes 12 van a predicar el Evangelio y van a llegar hasta lo último de la tierra. O sea, cualquier persona que lo haya escuchado a Jesús y se haya puesto a pensar de manera reflexiva y pensando en las palabras que dijo el Señor Jesús, era como, no, o sea, ¿qué nos dijo Jesús? No creo. O sea, ¿cómo vamos a llegar hasta lo último de la tierra? Eso es imposible. No sabían cómo hacerlo. Pero Dios les iba a enviar el poder para hacerlo. Por eso le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo iba a ser posible lo que no era posible. Y de hecho, gracias al poder del Espíritu Santo, Chile conoció el Evangelio. Porque Chile es lo último de la tierra. Toma un mapa y vean. Estamos colgando, somos los últimos de la tierra. Y el Evangelio ha llegado a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque hubo hombres y mujeres que confiaron en Dios, que experimentaron el poder de manera personal, y ese poder les dio el impulso para poder testificar a otros también. Una vida poderosa en Dios habla más que 1000 palabras. Pablo dijo que no tenía necesidad de hablar nada. Increíble. Una iglesia con ese testimonio que diga, ¿sabes qué? No es necesario que me digas nada. Es evidente la fe que hay en ella. Es increíble esto. Porque esta iglesia experimentó el poder de Dios, por eso. Y porque la iglesia creció en medio de la tribulación. O sea, la tribulación puede traer cosas muy buenas para tu vida. La tribulación va a traer cosas muy buenas para nosotros los cristianos. Puede traer dos cosas. O te desanimas, o el Señor te va a investir de poder en medio de ellas. Siempre recuerdo a Chuck Smith, pastor fallecido, ya, que siempre tenía como sus frases tan como sabias. Dentro de sus frases, dos que siempre me llamaron la atención. Primero, decía, el Evangelio es poderoso, pero el Evangelio es como el sarampión. Decía, cuando lo tienes, se lo pegas a alguien. Cuando tienes sarampión, sí o sí se lo vas a pegar a alguien. Si tú tienes el Evangelio, y si el Evangelio ha hecho una obra en tu vida, sí o sí, más de alguien se lo vas a pegar. También decía, ovejas sanas reproducen otras ovejas sanas. La iglesia de Tesalónica era una iglesia sana. Ojo, estamos hablando de 3 semanas, ¿se acuerdan? Yo le hago harto hincapié a eso. O sea, una iglesia que nació en 3 semanas, hermano. Era una iglesia que nació en medio de la exposición y maduró rápidamente. O sea, las tribulaciones nos hacen madurar si las tomamos como corresponde. Si nosotros las tomamos como de parte de Dios. Y no es que el Señor quiera hacernos sufrir, ¿eh? No es eso. El Señor no se agrada que nosotros estemos ahí sufriendo y llorando, ¿no? No es que Él goce con eso. Pero cuando vienen, Dios las quiere usar de buena manera. Ahora, cuarto, el poder del Evangelio nos transforma. Verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El poder del Evangelio transforma. O sea, pensemos por un momento, estos hermanos de Tesalónica, de pequeños, habían sido educados e instruidos en la idolatría y en la inmoralidad. O sea, ellos nacieron viendo sacrificios, dioses para esto y para lo otro, le pasaban un amuleto, es muy antiguo lo del amuleto, le pasaban el amuleto para que se lo guardaran, y el amuleto era el que los cuidaba cuando salían de la ciudad y cuando entraban.
No podían partir sin amuleto porque era casi exponerse a que les cayera un rayo y se quemaron en el camino. Los criaban en estos rituales sexuales, abiertamente. No tenían problema. Ellos fueron criados en ese contexto. O sea, ¿qué posibilidad tenían humana de creer otra cosa que no fueran los ídolos? Por eso les digo que si hay una palabra que me gusta del Evangelio es poder. Porque el poder del Evangelio vino a sus vidas y logró lo que no se puede lograr. Convertirlos de los ídolos a Dios. Dejar a los ídolos por Dios implicó un poder del Espíritu Santo, pero también fe. Si yo tengo fe en Dios, ¿sabe lo que implica eso? Que yo estoy diciendo, quiero dejar las cosas que no agradan a Dios. Y quiero seguir a Dios. Súper difícil dejar algo que era tan cultural, algo propio de la cultura de los tesalonicenses, para seguir al Dios vivo, dice. Ahora a lo mejor nosotros decimos, pero es que nosotros no éramos ídolos, pero todos en alguna medida somos ídolos de algo, somos idólatras, fuimos idólatras todos. La gente hoy día es idólatra, ¿no? Siempre tiene un ídolo. Un ídolo es lo que domina la vida de una persona. Esos son ídolos. Entonces, nosotros tendemos a pensar que un ídolo es solo como la construcción de yeso, ¿cierto? O de madera, o una imagen, o algo, no sé. No sé qué se nos ocurrirá lo que es un ídolo, pero nosotros tendemos a pensar que los ídolos son como estos hechos a mano, qué sé yo. Pero en realidad los ídolos pueden ser cosas que no vemos, cosas que no las percibimos, que están dentro de nuestro corazón igualmente. De hecho, los ídolos más difíciles de sacar no son los que están afuera del corazón, sino los que están dentro del corazón. Un ídolo externo se puede quebrar, se puede quitar, pero del corazón es lo importante que se quite. Y para eso es necesario poner nuestra fe en el Señor. Con fe es posible dejar los ídolos e irse a Dios. Y los ídolos a veces que están tan arraigados en nuestro corazón, lo que es primero para nosotros, lo que está en primer lugar para nosotros, se convierte a veces en un ídolo. Y yo necesito del poder de Dios, poner mi fe en Dios, para que esos ídolos sean quitados de nosotros. El pueblo de Israel vivió en la cultura egipcia, inmersa en la cultura egipcia, y aprendió de los egipcios ciertas cosas. Dios tuvo que quitar esas costumbres de ellos, pero ellos fallaron. ¿Por qué? Porque fueron idólatras, porque nunca quisieron dejar sus costumbres para irse al Dios vivo, y por eso perecieron en el desierto una generación entera, la que había salido de Egipto, porque no dejó sus ídolos. ¿O ustedes creen que el becerro de oro salió porque sí nomás? Traían esas costumbres. Estaba en el corazón todavía. Algo había ahí. Pero me encanta cuando Josué se despide y dice, yo no sé, dice, ustedes, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Eso es un paso de fe. Y eso evidencia el poder de Dios en la vida de Josué. Entonces, hermanos, el poder de Dios nos transforma. Y lo último, el poder de Dios nos da paciencia, el poder del Evangelio nos da la paciencia para esperar por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Mira, el poder de Dios nos permite tener paciencia y esperar el regreso de Jesús. Es más, esperar a Jesús que resucitó. Y que eso tiene una connotación especial porque nos va a llevar a su lado, ¿cierto? Y viene por nosotros, pero además
dice que nos libra de la ira venidera. Es la primera mención que hace la carta, de muchas, a que el Señor viene por nosotros, y es más, a que el Señor nos va a sacar de este mundo y que no vamos a vivir los hechos de la gran tribulación. Porque si hay algo importante, hermanos, nosotros tenemos que diferenciar una cosa, y quiero que esto nos quede bien claro. Tenemos que diferenciar las tribulaciones de la vida o las cosas situacionales de la vida de lo que es la tribulación a lo que se refiere a la Biblia. ¿Ya? O la gran tribulación. ¿Ya? Todos sabemos que han habido terremotos desde que el mundo era mundo. Pero muchos ven como los terremotos como que algo que viene ya. O sea, la Tierra está dando señales. O sea, es obvio, hay terremotos. Y van a haber terremotos y van a seguir habiendo terremotos. Así que estos hombres chantas que como que se ponen a decir que viene un terremoto. Claro que va a venir un terremoto si estamos en un país sísmico. O sea, es una cuestión que ver terremotos cada cierto tiempo es una cuestión obvia. Y en el mundo entero hay terremotos. Pero esos son hechos puntuales, ¿ya? O una persecución en la India, o hay hambre en África. ¿Me entiendes? Son situaciones propias de un mundo pecador. ¿Te fijas? ¿Y Dios tiene el control de ellas? Sí, Dios tiene el control de ellas. Pero hay un periodo de tiempo de 7 años que es conocido como la Gran Tribulación, que no es como estas otras cosas que pasan en el mundo, ¿no entiendes? No, es un periodo exclusivo en que Dios va a derramar su ira sobre este mundo y literalmente va a juzgar este mundo. ¿Y qué viene? Son 7 años, ¿ya? En donde el anticristo se va a manifestar en ese tiempo. Entonces nosotros tenemos que diferenciar las tribulaciones del día a día, los problemas del día a día, la posesión al evangelio, los cristianos perseguidos, todo ese tipo de cosas de esta época, que es de esas cosas de las, digamos, del día a día. Dios nos va a permitir que pasemos esas cosas. ¿Te fijas? Nos va a hacer pasar las tribulaciones, persecuciones, problemas, vamos a pasar seguramente terremotos, vamos a pasar en algún momento problemas, hambre, el país, no sé. Son cosas que pueden pasar y que Dios puede permitir que pasemos. Pero una cosa muy distinta es la gran tribulación, que es un juicio para los mundanos, que es un juicio para las personas sin Jesús, que es un juicio sobre la tierra entera, que no se va a escapar nadie. Y ahí nosotros no vamos a estar. Porque nunca, cuando la ira de Dios se ha derramado sobre una nación o la tierra, ha estado presente un justo. Y le voy a dar solo 2 ejemplos. Noé, lo vimos en Génesis. Dios envió un diluvio universal, no parcial, total, en toda la tierra. ¿Cuál era el objetivo? Destruir al hombre, destruir la humanidad, juzgarlo, hacer juicio sobre la tierra. ¿Qué hizo? Quitó a Noé y su familia, porque halló gracia ante sus ojos, y lo salvó. No permitió que las aguas le hicieran lo que el resto le hicieron, ¿no? Lot, con todo lo carnal que era, y eso lo vimos, la Escritura dice que era justo. Si alguien tiene problema con eso, bueno, pero él era justo. Dios envió su juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero no sin antes quitar a Lot y su familia de este juicio. Y ahí vino el juicio. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Nos va a quitar de este tiempo de la ira de Dios hacia este mundo que rechaza a Cristo y nos va a llevar a su presencia, y luego se va a manifestar la ira de Dios sobre este mundo. Eso esperamos. Esperamos a Jesús. No esperamos al anticristo. Esperamos a Jesús, no al anticristo. Y Él viene por cada uno de nosotros. Y Jesús es poderoso y su poder nos va a permitir estar aquí en la tierra y soportar las tribulaciones, las angustias y tener la paciencia de esperar hasta la venida del Señor.
El Evangelio es poderoso. El Evangelio es poder. El tema es, ¿qué ha hecho el Evangelio en mi vida? Son buenas preguntas esas que tengo que hacer. ¿Qué ha hecho el Evangelio en mi vida? ¿Qué es lo que ha hecho verdaderamente? ¿De qué manera he experimentado el poder de Dios en mi vida? ¿Mi vida ha hablado a otras personas de Jesús? Entonces tenemos una iglesia como Tesalónica y un hombre como Pablo, que nos están enseñando muchas cosas importantes, muchas cosas interesantes. El Evangelio es poder de Dios para salvación y también para sostenerme, para darme el poder sobre mi carne, sobre mi rebeldía, sobre mi vida. El Espíritu Santo está disponible. Es el poder que Dios ha prometido a todo cristiano que ore por Él. ¿Se fija? A cada uno de nosotros se nos ha prometido. Hermanos, Dios es bueno. Dios nos ha escogido. Dios nos ha presentado y nos ha ido a buscar para que cada uno de nosotros pueda experimentar su poder. Dios quiere que experimentemos su poder en medio de este mundo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este momento y este tiempo, Señor, en que pudimos orar, en que también pudimos escuchar tu voz y tu palabra, Señor. Estamos viviendo